genera restos de obra y no sabe cómo reciclarlos, haz esto. ¿Quieres saber cómo debes reciclar los restos de obra de cualquier obra, si por ejemplo la haces o de una empresa que te la está haciendo en tu casa o de cualquier cosa? Y lo más importante, ¿quieres saber qué debes y qué no debes hacer con estos residuos? Bueno, pues en ese caso, quédate hasta el final de este vídeo. Antes de nada, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Y si por el contrario me estás viendo de YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, que es justo lo que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, ¿está bien? Y antes de nada, recuerda, así es como debes reciclar los restos de obra. Es una pena, sinceramente hablando, ver cómo uno va paseando por la naturaleza y encuentra cómo en algunos puntos de ella hay ciertas personas que han tirado o que tiraron en su tiempo restos de obra. Y os voy a contar, de hecho, una anécdota, pero esta anécdota te la voy a contar al final del contenido. Así que, si quieres saber de qué se trata esta anécdota, quédate hasta el final de este contenido, porque te puedo asegurar que te va a sorprender, ¿vale? Te puedo asegurar que todo esto te va a sorprender. Y bueno, pues vamos allá, por supuesto. Mirad, los restos de obra deben ser depositados en el punto limpio respectivo. Cada ciudad tiene una serie de centros de reciclaje donde depositan dichos restos de obra en él, ¿vale? En esa zona. Aquí, por poneros un ejemplo, aquí en Córdoba tenemos, creo recordar que eran 4 o 5 puntos de reciclaje. Son unas instalaciones donde la gente va a depositar sus residuos, ¿vale? La gente va a depositar y va a llenar cada tipo de residuo en este tipo de, de puntos. Son puntos donde, pues, por ejemplo, tienen contenedores blancos, contenedores amarillos, contenedores azules, contenedores naranjas, contenedores rojos, contenedores marrones, contenedores grises. Luego tienen contenedores especiales, los contenedores de ropa, contenedores también para desechos de obra, ¿vale? O sea, hay muchísimo. ¿Está bien? Con lo que ocurre con todo esto es que esos restos deben ser depositados en estos contenedores en lugar de la naturaleza. ¿Qué consecuencias puede tener este tipo de residuos depositados en la propia naturaleza? ¿Qué consecuencias puede tener todo esto? Bueno, pues mirad, os pongo un ejemplo. El hormigón es una sustancia que cuando cae en la naturaleza y se descompone, acidifica todo el suelo donde vaya depositado, ¿vale? Es una sustancia que, aparte de ser, digamos, un poco antinatura, porque también hay razones térmicas detrás de esto, y ahora los voy a explicar, resulta que bajan el pH del suelo, ¿vale? Esto ya es un poquito de química y vamos a explicar todos estos conceptos. Y que baje el pH significa lo siguiente. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría aprender sobre cómo puedes reducir tu impacto medioambiental haciendo todo este tipo de cosas? Bueno, pues como estás observando, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Entonces, por esa razón, ¿te puedo pedir un favor? Por favor, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones, ya que es la única vía que tiene el algoritmo de YouTube de avisarte de manera actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. Asegúrate de haberlo activado. Y bueno, pues ahora continuamos. Y entonces lo que ocurre con todo esto es que el pH es una medida de acidez
o de alcalinicidad de una sustancia. Una sustancia más ácida cuanto más protones de hidrógeno tiene, ¿vale? Supongamos, por ejemplo, una molécula de agua, ¿vale? Todos conocemos la molécula de agua. Es H2O, que es una molécula de oxígeno aquí grande, ¿vale? Y aquí y en esta parte, tanto aquí como aquí, son dos, o sea, molécula, perdón. Es un átomo, que he dicho molécula. Es un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno. ¿Está bien? Y entonces forman una tríada, forman un puente así, de 3. Supongamos que, por ejemplo, somos capaces de romperle un brazo a esa molécula. Entonces, si le rompemos un brazo, quedaría el catión, que es el ion positivo, hidrógeno, ¿vale? H+ por un lado, y por otro lado quedaría el ion negativo, que se llama anión, el anión hidróxido, o H-. El pH lo que hace es medir la concentración de H+, ¿vale? El H+ es el ion hidrógeno suelto, y cuanto más ácida es una sustancia, más presencia de ion hidrógeno, ¿vale? Ion positivo, hidrógeno tiene, y cuanto más alcalina es una sustancia, más presencia de ion negativo, hidróxido tiene, es decir, el anión o H-. ¿Está bien? Cuando una sustancia es ácida, tiene mucha presencia, como hemos dicho, de ese ion H+, ¿vale? De ese ion positivo. Con lo que daña la salud del suelo. El suelo normalmente debe tener un pH más bien estándar. Se dice que el pH, un valor de pH igual a 7 unidades, tiene la característica de que es un medio neutro, como por ejemplo el agua, ¿vale? Entonces, la característica del pH del suelo debe ser lo más neutra posible. No significa que sea 7 exacto. Por ejemplo, hay plantas que crecen en medio un poquito ácido, con un pH de 5, de 5,5, de 6. Hay otras plantas que crecen en un medio que tiene un pH de 8, ¿vale? Depende, toda esa cosa depende. Digamos que eso sería por un lado, ¿vale? Entonces, depositar o arrojar hormigón que está descompuesto en la naturaleza, lo único que va a hacer, pues simplemente va a ser que va a descomponer esa sustancia y va a acidificar el suelo, ¿vale? Dificultando el crecimiento de otras plantas y también envenenando la salud de ese suelo. Eso es lo que es por un lado. Ahora, por otro lado, resulta que el hormigón es un poco antinatura. Vamos a explicar esto, ¿vale? No es que sea en sí antinatural, esto simplemente es una característica térmica. Y lo que ocurre es que el hormigón, cuando tú, por ejemplo, construyes una pared así, de hormigón, resulta que tiene unas características de temperatura, unas características térmicas diferentes. Y es que lo que hace es que no solamente almacenan el calor, sino que emiten calor. En verano, por poner un ejemplo, eso, por ejemplo, si tienes una cámara térmica y tú vas mirando con esa cámara, se nota donde hay aumento de temperatura. Y ese aumento de temperatura, si lo estás enfocando, por ejemplo, a una pared de hormigón y, por ejemplo, lo enfocas a un bosque que está al lado, se nota evidentemente ese aumento de temperatura que es característico del propio hormigón. Porque el hormigón absorbe el calor y después lo emite, lo reyecta, es como se llama, ¿vale? Y eso, señores, es justamente lo que, pues lo que ocurre, ¿vale? Un formato es una característica muy interesante y sobre todo, pues eso. Sobre todo, quiero deciros que este tipo de residuos no deben ser depositados en la naturaleza. ¿Está bien? Y ahora, que os vais a sorprender, ahora os voy a compartir una historia personal
que de hecho os va a sorprender y estoy completamente más que seguro que os va a llamar mucho la atención. Por un lado, recuerdo cuando unos vecinos estaban haciendo obra, que estaban cambiando el muro, ¿no?, de su fachada, lo estaban poniendo mucho más bonito. Y aquello, pues resulta que los albañiles, la empresa que estaban haciendo esta obra y tal, resulta que tiraron los restos del hormigón, de hacer todo el proceso. Recuerdo que los tiraron en una orilla, camino hacia el embalse que tenemos aquí. Eso es lo que es por un lado, ¿no? Yo cuando vi aquello dije, ¡oh, madre mía! Eso es lo primero. Lo segundo, en la zona sur, que de hecho aquí tenéis una ventana, ¿vale? Mira, justo aquí tenéis una ventana. Y si miráis a través de la ventana, miráis hacia el sur está para allá, ¿vale? Para aquella parte. Resulta que hay en esa zona hay un terreno que de hecho forma parte de toda esta comunidad. Y entonces ese terreno resulta que, bueno, pues que tuvo en su día una zona construida, ¿vale? Tuvo un área, estaba totalmente construida y todas esas cosas. Y, o sea, perdón, es un área que está totalmente virgen, no construida, sino virgen. Y resulta que, bueno, pues que en esa zona había crecido, pues, la naturaleza, porque evidentemente cuando tú la naturaleza la dejas, simplemente lo que hace es que va recuperando, ¿vale? Va recuperando todas aquellas zonas que le pertenecieron, ¿no? Si cuando tú, por ejemplo, tienes una zona y la desbrozas, quitas matorrales, quitas árboles y tal, y empiezas a construir, si tú eso lo mantienes, si tú eso lo mantienes de forma constante, no va a crecer tanta vegetación, o al menos la que crezca te va a resultar más fácil mantenerla, ¿está bien? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre exactamente con todo esto? Lo que ocurre es lo siguiente, y es que resulta que bueno, pues que la empresa que estaba construyendo, que construyó tanto esta casa como aquella casa, al tratarse de una comunidad, dejaron los restos de los materiales, lo dejaron ahí. No sabemos si es exactamente... O sea, el por qué exacto no lo sabemos, ¿no? En plan de no sé si a lo mejor fue algún despiste, lo que fuera y tal. Pero hablando un poco con los vecinos y conociendo la historia, ¿vale? Esto no sé si es la historia oficial o no, pero bueno, un poco para que, o sea, para que vosotros comprendáis la importancia que tiene el depositar este tipo de residuos y de los que de hecho hablo aquí dentro, en Mente Ecologista. Se trata principalmente de que entendáis, ¿no?, cuáles son las consecuencias de arrojar este tipo de basura a la naturaleza, en base a esta historia, ¿vale? Y es que resulta, y esto os lo quiero compartir, resulta que, bueno, pues que lo que ocurre con todo esto es que, según cuentan los vecinos, empezaron a construir, terminaron de construir estas casas y tal, y el urbanismo, por la parte de medio ambiente, le paró las obras. No sabemos exactamente el por qué. No sabemos si es por... O sea, ni idea. No sé si fue porque estaban, no sé, contaminando el medio ambiente. No tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que estaban haciendo eso. Entonces, bueno, pues cuando todo eso ocurrió, resulta el propio urbanismo, como os he estado contando ahora mismo y tal, les paró las obras. Y por lo que se ve, o por lo que deduzco, una forma de cabrearse con urbanismo, lo que hicieron fue depositar todos esos restos de obra justamente ahí, justo en ese terreno, en el terreno colindante al mío. Con el paso del tiempo, la vegetación, la naturaleza, recuperó ese terreno. Entonces yo recuerdo una de las veces que salí allí, empecé a desbrozar. Desbrozar es quitar por ejemplo, pequeños arbustos, quitar algunos árboles y tal, limpiar, ¿vale? Limpiar a fin de cuentas, todo limpiar. Entonces yo me dediqué, por ejemplo, a hacer todo eso y resulta que en el proceso encontré restos de obra, ¿vale?
yo encontré ciertos restos de obra que eran, por ejemplo, uno era el marco de una ventana, otro era el marco de una puerta, otro era una de las puertas metálicas estas que pesan muy poco, que se utilizan para, ¿cómo se dice? Para dibujar el borde, ¿no? O sea, dibujar lo que es el hueco donde va luego la puerta de verdad y tal. Y encontré también ladrillos, no ladrillos de obra interna, sino ladrillos, digamos, externos, ladrillos que van por la cara de fuera, que es pura estética. Entonces resulta que cuando yo, por ejemplo, encontré tanto la puerta, el marco y tal, incluso también encontré piezas de hormigón tiradas, ¿vale? Tiradas por ahí. Y eso también lo encontré, o sea, para que veáis, ¿no? Y entonces resulta, bueno, pues que lo que ocurrió con todo eso es que todos esos restos, para que vosotros comprendáis, me dediqué a recogerlos uno por uno y, bueno, pues los reciclé, ¿vale? Tanto mi pareja como yo nos dedicamos a reciclarlo y tal, y ponerlo en sus puntos respectivos. Y es que, bueno, los ladrillos, yo recuerdo que los cogí y tal, me dediqué a reciclarlos, y hay algunos ladrillos que estaban intactos, ¿vale? Según cuenta los vecinos y tal, aquí hubo una empresa que se dedicó a construir y esta empresa pues cayó en quiebra. Seguramente lo que hicieron, pues bueno, sería su karma. Y resulta que en el momento en el que, bueno, yo cogí los ladrillos, o sea, los ladrillos los tengo aquí guardados en casa, los tengo apartaditos, porque lo que quiero es reciclarlos. Quiero, con lo que es la basura de una persona, ¿vale? La basura que, por ejemplo, que pertenecía a esa empresa, pues ya ahora lo que hago es que cojo esa basura y le doy un uso, o sea, la reciclo. Y lo que quiero es exactamente eso. Lo que quiero es darle una utilidad, ¿vale? Le quiero dar un uso. Y eso, por ejemplo, es una forma de reducir basura, reutilizar los desechos y entonces estar reciclando. Yo qué sé, a lo mejor pues fabrico un macetero o cosas así, ¿no? Que sean bonitas, ¿no? Y que sean graciosas y tal, que se quede bonito. Y bueno, pues también deciros que esto ya es quizá una explicación como más espiritual. No sabría explicarlo muy bien, ¿no? Pero percibí como que ese lugar emitía otra sensación. Era como una sensación de felicidad. No sé explicarlo, ¿vale? Pero es así realmente. Es como que la naturaleza estaba más feliz. No sé, o sea, os vuelvo a decir, yo sé que esto suena un poco friki, ¿no? Un poco de Happy Flower, pero es eso, es un poco la sensación de que la naturaleza estaba recuperándose. Como que se sentía más feliz por el simple hecho de que yo había quitado basura de esa zona. Es curioso todo esto. Así que, bueno, pues nada más, señores. Espero que hayáis aprendido, ¿vale? Y que os haya gustado todo este contenido. Y lo más importante, que pongáis esto en práctica. Cuéntame aquí debajo en los comentarios si tú, por ejemplo, pues has tenido algún tipo de historia así o no sé, ¿vale? Cualquier cosa. Cuéntamelo, ¿vale? Compártemelo aquí debajo en los comentarios porque quiero saber, ¿está bien? Quiero saber más sobre ti, quiero saber más sobre... ¿Has conocido a algún vecino, algún familiar, algún amigo? ¿Lo has hecho tú mismo? ¿Lo has visto? ¿Vale? Cuéntamelo aquí porque para eso está, ¿vale? Para eso están todos estos conocimientos y todos estos enlaces en YouTube principalmente. Y nada más. También recuerda, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Además de todas estas cosas, si todo esto te ha gustado, imagínate lo que te vas a encontrar aquí dentro. Mente Ecologista es una solución real a un problema real que tanto el mercado
como el propio medio ambiente llevan demandando muchísimo tiempo atrás y que desgraciadamente organizaciones que se hacen llamar a sí mismas como ecologistas, ¿vale? Deciden hacer caso omiso o mostrar otra información u otra percepción emocional totalmente diferente de lo que realmente es. Y realmente no ofrecen soluciones. Este canal que se llama Mente Ecologista, es un canal en el que nos esforzamos cada día por enseñar que ya es el momento de cambiar la relación que tenemos con la madre naturaleza. Porque, que no se nos olvide, la madre naturaleza, la diosa Gea, o la diosa Gaia, o la diosa Pachamama, bueno, cada uno como la quiera llamar, es el alma de este planeta. Y este planeta nos está dando todo lo que necesitamos. Con lo que ya es hora de que empecemos a comprender y a entender esto. Si queremos ser ecologistas, ¿vale? Tenemos que hacer muchos retos, tenemos que superar muchos retos. Pero hay uno que es muy fácil de superar y es aprender a clasificar todos nuestros desechos y depositarlos en los contenedores respectivos. Porque recordad una cosa, la madre naturaleza no es un vertedero. La madre naturaleza es un templo. La naturaleza no es un vertedero, sino que la naturaleza es un templo. ¿Está bien? Y por esa razón tenemos que empezar a verla como lo que es, como un templo. ¿Un templo significa que no podemos explotarla? ¿Un templo significa que no podemos obtener recursos de ella? No, claro que podemos obtener recursos de ella. De hecho, los recursos están justamente para eso. Los recursos que tenemos, o sea, los recursos que tiene la naturaleza es para que nosotros los explotemos. ¿Está bien? Pero hagamos una explotación con lógica, con cabeza, ¿vale? Con analítica, analizando todo lo que ocurre, ¿vale? Analizándolo todo y comprendiéndolo todo. Se trata de eso, a fin de cuentas, ¿vale? Se trata de comprender de que es un templo lleno de recursos que podemos explotarlo, pero que tenemos que explotarlo respetándolo. Se trata de eso, a fin de cuentas. Así que, si tú todavía no has adquirido Mente Ecologista, pues mira, te voy a dejar justamente aquí debajo un enlace. Simplemente pulsa en el enlace, continúa todos los pasos y una vez que hayas terminado, yo me encargo personalmente de enviarte Mente Ecologista o la saga a la mismísima puerta de vuestra casa. Como estás observando, son todo ventajas. Así que si todavía no has tomado acción, ya sabes, toma acción más imparable. También, en último lugar, recordad, cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenecéis. Ya me da igual si el bioma es natural, es artificial o es trascendental. Así que gracias a todos vosotros, os mando un enormísimo abrazo y cuidaos mucho, de verdad, cuidado de corazón. Y que lo dicho, que nos vemos en próximos contenidos. Adiós.